Y bueno, pues esta noche tenemos una presentación que yo creo que es muy importante para todos porque a final de cuentas la mayoría de las personas que están aquí presentes, estoy seguro que en alguna etapa de su vida, y si no es que actualmente, toman y consumen suplementos alimenticios. Estos suplementos que se les ha dado a las autoridades, los ministerios de salud por cambiarles de nombre, antes eran complementos alimenticios, eran complementos nutricionales. A final de cuentas, son todos aquellos productos, sí, que provienen regularmente de alimentos, pero que en su gran mayoría, ahorita voy a explicar de dónde provienen las vitaminas por lo regular. Sí, pero son todos aquellos que usamos para ayudarnos a cubrir esos huecos que tenemos en nuestra alimentación, o bien, como es mi caso, si yo como nutriólogo clínico, pues los empleo como parte de mis terapias, digo prácticamente al 100% es lo que yo empleo, pero son nutrientes que ahorita también explicaremos de otro nivel porque la concentración y el papel que desempeñan en el cuerpo es muy diferente a ir a comprar unas vitaminas en la farmacia. O sea, no es lo mismo, o sea, hay cosas muy distintas y lo que quiero es precisamente, pues, brindarles esta información para que se pueda distinguir, porque sí me doy cuenta que hay muchísima confusión y vamos a ver cómo nuestra NumiCard nos va a ayudar sobre todo a que se aprovechen de mejor forma. Ese es el gran meollo de los suplementos alimenticios. Yo me voy a quedar con esa palabra esta noche para no estarlas cambiando, aunque dentro de los suplementos alimenticios hay algunas clasificaciones que vamos a ver, ¿sí? Pero estos suplementos, el problema es que no se aprovechan en un porcentaje elevado por la forma en que se fabrican. Entonces, he aquí donde viene el gran papel que desempeña nuestra NUMI en el sentido de habilitar o hacer que nuestros cuerpos, nuestro cuerpo, nuestros diferentes sistemas, sobre todo el sistema digestivo, pueda aprovecharlo mejor y de ahí repartirse esos nutrientes a donde se requieran. Sí, aquí el hígado desempeña un papel importantísimo porque es el que va a ir determinando a dónde tiene que enviar X nutrientes a través de la sangre para que se vayan regenerando funciones y tejidos. ¿Sí? Estos nutrientes no funcionan solos, tienen que funcionar con otros sustratos que el mismo cuerpo produce. El cuerpo produce una cantidad de sustancias que se requieren precisamente para que los suplementos puedan ser aprovechados como corresponde. O sea, imagínate, Margarita, que por ejemplo, y no quisiera dar marcas aquí porque aquí sí les vamos a dar en la torre si digo la verdad. Las va a promover, doctor. No, lo que pasa es que si digo, tienen tanta publicidad esas empresas que si digo la marca, pues nosotros nos vamos a meter en problema porque es la verdad. Pero la mayoría de esas marcas tan comerciales, no porque sean malas, pero finalmente se venden mucho, pues a efectos de la gran publicidad que tienen. Pero realmente el aprovechamiento, lo que se llama la biodisponibilidad o la cantidad de porcentaje que se va a aprovechar en el cuerpo, es a veces de menos del 10%, imagínate, ¿sí? Muchas veces, si pudiéramos hacer esta tontería y es grotesco lo que voy a decir, pero cuando vamos al baño, se podría encontrar ahí la píldora en la taza, ¿sí? Porque no se disuelve y si quieren hacer el procedimiento de una forma sencilla, una de esas tabletas que son muy populares, póngala en un vaso de agua en la noche y en la mañana cuando amanezca va a amanecer el agua ahí medio pintada de amarillo, pero va a amanecer en el fondo ahí entera. O sea, realmente pues no se aprovecha porque los componentes no son compatibles con las células del cuerpo humano y por eso no se aprovechan. Entonces, ¿de qué sirve, no? Entonces, aquí nuestra NumiCard
con los procesos de ionización en los cuales nos ayuda a través de ese cambio de frecuencia vibratoria en nuestro campo magnético, logra hacer que el aparato digestivo funcione de una forma más adecuada y pueda aprovechar a través de la pared intestinal en sus diferentes secciones, porque no todos los nutrientes se van absorbiendo en el mismo lugar. Hay algunos que se absorben en diferentes secciones del intestino delgado, algunos inclusive del intestino grueso. O sea, el intestino delgado está dividido en 3 secciones: el duodeno, el yeyuno y el ilium, y el colon o intestino grueso pues tiene el colon ascendente, el transverso, el descendente. Inclusive en las últimas secciones se va tratando de aprovechar ya el último líquido que queda, porque ahí vienen disueltos nutrientes y algunas sustancias que todavía se pueden aprovechar. Entonces, vamos a platicar un poquito, que tengo que hablar un poco de la materia que yo manejo, porque es donde más nos vamos a dar cuenta de lo que ocurre. Imagínate que pues, durante 37 años, sí, pues he estado haciendo esta labor de que únicamente a través de sustancias que provienen de alimentos, pero en muy alta concentración, a los que yo les llamo nutracéuticos, ¿sí? Porque son sustancias que provienen de alimentos con un papel que van a desempeñar parecido a los farmacéuticos, ¿sí? Pero sin provocar efectos secundarios nocivos. Esa es la gran diferencia. Pero podemos tener productos nutracéuticos que, por ejemplo, 10 gotas de algo pueden equivaler a 8 kilogramos, por ejemplo, de cúrcuma, ¿no? Por decir, imagínate. Sí, yo tengo un producto que manejo hace muchos años, desde 1991, que una cápsula equivale a 1,200 de ajo, una cápsula de 100 miligramos, y dices, wow, pues qué concentración. Y así podría platicarles, pero ese es diferente suplemento. Ese tipo de suplementos que yo les llamo nutracéuticos o que pertenecen a esa clasificación, sí, son los que nos van a dar la pauta para marcar realmente un cambio importante en ciertos organelos de la célula para que se aprovechen en mayor cantidad y además puedan convertirlos a sustancias que van a ser las que se necesiten exactamente en células especializadas de diferentes tejidos u órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? No todas las vitaminas, no todos los minerales van a ir a todos los órganos. No es como se maneja esto, tiene una especie de selección muy importante, ¿no? Y hay veces que hablamos, pues, nada más de vitaminas y minerales, que son realmente, pues, vamos a decir, los primeros suplementos que se empezaron a manejar. O sea, en 1913, un señor de nombre Rockefeller, que todos han oído hablar de él, sí, pues él se metió a la industria farmacéutica para hacerla un gran monopolio, sí, porque él era el magnate del petróleo y se dio cuenta que del petróleo podía extraer todas las vitaminas. Entonces, imagínate que el señor se puso a fabricar un montón de estos productos e hizo un monopolio grandísimo de la industria farmacéutica, hasta que unos años después, poquitos años después, el mismo gobierno de Estados Unidos dijo, no puedes tener este monopolio. Entonces dividió su compañía en 2. No voy a decir los nombres de las compañías petroleras, pero así fue como se fue armando de muchas argucias para penetrar a la industria farmacéutica, a las facultades de medicina en todo Estados Unidos y posteriormente a nivel mundial. Pero su objetivo era ese, ¿no? Entonces, muchas de las vitaminas que consumimos nosotros en el mercado, cuando nos dicen un complemento o un suplemento multivitamínico, ¿de dónde creen que proviene? Del petróleo. De ahí se extraen. O sea, cuando realmente tenemos vitaminas y minerales que se obtienen de fuentes de alimentos, son muy caras, ¿sí? Sí se venden y sí existen, pero no son tan populares. Para empezar, porque el precio es
de verdad hay una gran diferencia entre unos y otros, ¿sí? Pero bueno, al final de cuentas, ahí existe en el mercado para el que tenga la posibilidad o que sea, digamos, tan especial que sí vaya y compre ese tipo de suplementos alimenticios, ¿no? Sí, hay otras categorías que si nos vamos fuera de los nutracéuticos, podemos hablar de sustratos, de sustancias muy importantes, ¿sí? Como vamos a hablar de sustancias que componen, por ejemplo, las proteínas, que son los aminoácidos, también son nutrientes, son suplementos alimenticios cuando los consumimos en cantidades de más alta concentración, y esos son uno de mis favoritos realmente porque cada uno de los 21 aminoácidos tiene un papel muy importante en el organismo, sobre todo los que llamamos que son esenciales. Esenciales quiere decir que el cuerpo humano requiere tomarlos pues de los alimentos porque no se producen en el cuerpo. Los no esenciales sí se producen en el cuerpo. Y fíjate, esos nutrientes, cuando ya llegan al organismo, el hígado los va a comenzar a emplear en pares o en triadas para ir creando diferentes tejidos. Esa es la base de la regeneración de nuestros tejidos. Yo creo que todo mundo ha oído hablar de la glucosamina, ¿no? Sí, del metilsulfonilmetano, de sustancias que son especiales para regenerar y ayudar a las articulaciones, por mencionar algunas, porque para el hueso y las articulaciones se requieren más de 11 nutrientes específicos para poder regenerarlos. Y la gente nada más piensa en el calcio para los huesos, por ejemplo, pero imagínate que para la matriz de los huesos lo primero que se necesita es colágeno hidrolizado, que viene siendo otro suplemento. Se requiere, vamos a hablar del calcio de una vez, calcio, magnesio, manganeso, silicio, ¿sí? Se Pero todo requiere. por separado. Se obtienen por separado, ¿no, doctor? Pues bueno, hay productos en el mercado que ya te venden toda la fórmula y esos son muy buenos, pero sí los puedes obtener a través de la alimentación, definitivo que sí, pero desafortunadamente, y eso me da mucha tristeza, debido a la mala rotación de cultivos y al exceso en la utilización de todo lo que viene siendo insecticidas y fertilizantes, inhiben la absorción de minerales, ¿sí? Que son los nutrientes, fíjate, son los más importantes. ¿Por qué? Porque son la clave, son los catalizadores para que una reacción bioquímica se lleve a cabo. Si no tienes ese mineral en la cantidad adecuada, en cierto momento que se requiere la síntesis de una sustancia que va a regenerar un tejido o va a hacer que una función se lleve a cabo, si no se lleva a cabo, pues ya se perdió. Y los minerales, haz de cuenta que es como la llave que abre una cerradura. Así debemos de pensar con los minerales, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la función tan importante que tienen de ser parte de la hemoglobina. El hierro es parte de la hemoglobina que va a transportar el oxígeno a través de los glóbulos rojos a todo nuestro cuerpo. Digo, ese es un nutriente. Tenemos, por ejemplo, el cobre, la vitamina E, el selenio, que ayuda mucho en la elasticidad de los vasos sanguíneos. Cuando se tienen aneurismos, cuando se tienen accidentes cerebrovasculares, mucho tiene que ver con deficiencia de estos nutrientes que acabo de mencionar. ¿Sí? El calcio tiene mucho que ver también con problemas de hipertensión arterial cuando son deficientes las fuentes de calcio. El magnesio es sensacional para el sistema nervioso, para tranquilizarlo. Es buenísimo para nuestro corazón. Sí, o sea, es que tiene unas funciones muy importantes y pues no se trata de que yo dé una clase ahorita aquí. Sí, lo que quiero decir es que finalmente el accesorio que tenemos nosotros a nuestro alcance, al momento que incrementa la frecuencia vibratoria de nuestro campo magnético y una forma cuántica nos va a ayudar para que todos esos nutrientes se aprovechen en mayor porcentaje.
Y es así como se evitan muchas enfermedades, o una vez que ya se tienen, se puede comenzar a dar una reversa, ¿sí? No a través de tantos medicamentos. Yo no estoy en contra de la industria farmacéutica, creo que hay cosas muy buenas que pueden ayudar a salvar la vida de una persona. Yo puedo decir, la cortisona podría salvar la vida de una persona de forma inmediata, pero si la tomas a largo plazo, wow, o sea, realmente te provoca estragos tremendos, ¿no? Y así nos podemos ir con muchas cosas. El paracetamol, por ejemplo, si se toma de una forma muy cotidiana, provoca descalcificación. Sí, estoy hablando, que conste que no estoy hablando de marcas, estoy hablando de sustancias activas, ¿eh? Así se llama químicamente, no es ninguna marca. Marcas hay muchas de esa sustancia, pero es cierto. Entonces, cuando la gente se automedica, cuando la gente ya está acostumbrada a tomar cierto tipo de medicamentos que ya nada más va a la esquina y se los venden, pero los toma por mucho tiempo, se va provocando deficiencias. Y esas deficiencias tienen que ver con muchas enfermedades. Sí, hay un científico norteamericano, eh, ahorita a ver si me acuerdo su nombre, que tiene un libro muy interesante donde él maneja qué tipo de enfermedades se provocan por la deficiencia de los diferentes nutrientes que tenemos en los alimentos. ¿Sí? Y es increíble cuando tú ves la lista y dices, wow, eso se podría componer con esto se compone con esto. Y es una realidad, pero eso se comenzó a desconocer, pues porque aquí sí la industria farmacéutica del señor Rockefeller, que aunque me oiga, le invito yo una de sus copas de fármacos, ¿sí? Pero Y ese no la señor, tomaría. pues mira que ¿No? ellos tienen acceso a las mejores terapias a nivel mundial, Claro. pues, no tienen ningún problema con el dinero, entonces lo que cueste, ¿no? Lo que cueste hacer algo bueno para ellos. El último David Rockefeller tuvo como 4 o 5 infartos, 2 trasplantes de corazón y murió a los 104 años, pues porque prolongó su vida todo lo que pudo, y creo que murió en diciembre del 2021, si mal no recuerdo. Y bueno, pues ya donde esté, ¿verdad? Y le mandamos un saludo. Pero pues ahí está toda su familia con todo ese monopolio tan fuerte de la industria farmacéutica. Voy a regresar a lo de nuestra NumiCard porque quiero que podamos entender de qué forma se van a aprovechar mejor los suplementos que cada quien elija. Sí, nada más que tienen que cuidar algo que es muy importante y lo pueden preguntar al fabricante, el índice de biodisponibilidad. En términos muy coloquiales, es decir, qué porcentaje nuestro cuerpo va a aprovechar de una porción de lo que estemos tomando de ese nutriente en específico. ¿Sí? A veces podemos hablar de la vitamina C, que es muy popular, y de repente nos tomamos 1000 miligramos, que es 1 gramo. ¿Sí? Hay pues una presentación muy famosa que es efervescente y te la tomas. ¿Cuánto realmente vas a aprovechar de eso, no? Y te das cuenta que no es todo, porque vas al baño y entonces el color de la orina es un color amarillo más fuerte o anaranjado, dependiendo. Y así es con otro tipo de vitaminas que se van a desechar porque las hidrosolubles, que no las va a recibir el cuerpo en toda la cantidad que vienen, pues ahí se van. Entonces, estamos pagando desafortunadamente, para que esa orina sea pues de un color X, ¿no? Pero no se aprovechan por eso. Ahí está todos esos nutrientes. Entonces, busquen por favor el índice de biodisponibilidad que se tiene. Yo he logrado, pues, en estos 37 años, ¿sí? Saber cuáles son los nutrientes que más convienen a mis pacientes, pero es en base a eso. Yo siempre busco cuál es el índice de biodisponibilidad para saber qué es lo que puede lograr en el organismo. Y desde que yo empecé a utilizar nuestro accesorio NumiCard, ¿sí? Yo me di cuenta que mis pacientes absorbían mejor los nutrientes. Yo me daba cuenta que pude empezar a bajar las dosis
de algunos productos porque dije, lo están aprovechando mejor y el efecto es el mismo. Como, pues la verdad, con esto que me dedico mucho al cáncer, pues son pacientes que están muy comprometidos y entonces tienes que darles tratamientos muy específicos, tratamientos que realmente van a venir a ayudar, ¿sí? A las personas siempre y cuando sean constantes, ¿sí? Y sean muy disciplinados. Y también que tomen una buena calidad de alimentos y caray, digo, pues su agua ionizada, ¿no? Sus bebidas ionizadas, ¿sí? Esa ionización que nosotros recibimos, créanme que es súper favorable para la digestión y la absorción de los nutrientes que consumimos, ya sea los provenientes de los alimentos o los que llegamos a suplementar. Sí, definitivamente va a ser mucho mejor que podamos obtener a través de los alimentos. Sí, pero como dije hace unos minutos, el índice o el nivel o la cantidad de nutrientes que se tienen hoy en una ración, digamos, vamos a hablar de manzanas, ¿sí? Hoy en día se requieren 5 manzanas para obtener la cantidad de nutrientes que se obtenían de una manzana de hace 50 años. Esto lo vi en una publicación que se hizo sobre un agricultor que en el estado de Washington, en Estados Unidos, eso es lo que cultiva, manzanas. Y él hizo una comparativa, porque ha sido un negocio de generaciones y generaciones en su familia, e hizo una comparativa de cómo es hoy en día, ¿sí? O sea, y si consumimos 5 manzanas para poder obtener lo mismo que obteníamos hace 50 años con una sola, quiere decir que vamos a consumir muchas más calorías, ¿no? Entonces, esa es la desventaja. Por eso es que mucha gente se tiene que tiene que consumir suplementos para lograr los mismos niveles de nutrición o su perfil nutricional sea mucho mejor y con ello evite las enfermedades o bien ayuda a que se vaya restableciendo nuestra salud, ¿sí? El campo magnético y la frecuencia vibratoria que nosotros alcanzamos con nuestra NumiCard, sobre todo en las versiones 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Es muy importante porque el balance que nosotros vamos a lograr en nuestros diferentes sistemas, ¿sí? A través de esos 300 Hz que nos dota nuestra NumiCard, ¿sí? Va a hacer que no nada más el aparato digestivo, sino el aparato, por ejemplo, endocrino, que es muy importante, nuestro sistema nervioso, ¿sí? El aparato circulatorio, ¿sí? El sistema inmunológico, por mencionar algunos, funciona de una mejor forma, más coordinadamente, funcionen en esta palabra que es clave, en armonía. Cuando nosotros alcanzamos esa armonización en el funcionamiento de nuestros sentidos, ¿sí? Y también de todos los sistemas que tiene nuestro cuerpo, pues es como vamos a mejorar nuestra salud. Ustedes que están aquí presentes y que muchos han sido testimonios vivientes o que nos han regalado testimonios de otras personas, son realmente son los que dan fe y saben que nuestro accesorio, sí, a través del cuerpo humano que lo está aportando, comienza a recibir esos beneficios. Recordemos algo, que nuestra NumiCard no fue diseñada ni desarrollada para curar ninguna enfermedad en particular. Sí, es lo que acabo de decir. Es ese cambio, sí, en nuestro campo magnético a través de la frecuencia vibratoria y esa ionización que recibe. Cuando nosotros logramos que un cierto nutriente o sustrato se venga a ionizar, ¿sí? ¿Y por qué digo se venga a ionizar? Porque muchas de estas sustancias, perdón que me tenga que meter un poquito en esta parte de la química, en la última órbita de ese átomo pueden tener un ion que está libre y estos iones negativos que desprende nuestra NumiCard van a hacer que haya esa compensación
y entonces ese nutriente va a funcionar de mejor forma y lo vamos a aprovechar mejor. La ionización no nada más es para una sola cosa, la ionización en nuestro cuerpo humano, wow, hace infinidad de cosas. De lo más importante es neutralizar todos esos iones positivos que nos van provocando que el proceso de oxidación sea constante y ese proceso de oxidación es el que nos enferma. Entonces, una vez que lo neutralizamos, sí, vamos a lograr que nuestro nivel de salud comience a mejorar. Yo no voy a decir que de la noche a la mañana, sí, pero dependiendo del problema de salud, sobre todo si es crónico y si es degenerativo, le tenemos que dar un tiempo razonable para que se den esos cambios. Si no le damos esa oportunidad de que haya pues ese tiempo, pues a lo mejor se va a sentir la gente frustrada, pero no es en automático, no es como apagar y prender un interruptor de luz, ¿sí? De energía eléctrica. Esto funciona en base a las posibilidades que tiene cada uno de los cuerpos humanos que están portando una o varias NumiCard, ¿sí? Y su alimentación que ya estuvimos hablando en los últimos minutos, o su suplementación que ya sea indicada por un nutriólogo, por un médico, por una persona que esté ejerciendo su profesión en el área de salud y que tenga la facultad de recomendar nutrientes, es decir, que tenga los conocimientos, porque eso es muy importante. No, porque cualquier persona haya estudiado algo relacionado con la salud, quiere decir que sepa qué recomendaciones hacer para el consumo de ciertos nutrientes. Es la verdad, porque cada área tiene su especialidad. Entonces, ya que tenemos toda esta información, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si van a suplementarse, si van a tomar suplementos alimenticios, de verdad asesórense con alguien que sepa. Consuman productos de buena calidad, ¿sí? No productos del montón, ¿sí? Ustedes sabrán dónde los quieran comprar, yo no voy a hacer anuncios aquí, pero lo que sí les digo, tienen que ser muy selectivos para que puedan ver la calidad, que conozcan desde el proceso de fabricación y las fuentes de donde provienen, en qué país a lo mejor están elaboradas, porque pues sí, definitivamente hay países que llevan una ventaja enorme sobre de otros en la manufactura por la investigación y desarrollo que se hace en los mismos. Entonces, ustedes elijan algo que valga la pena, aporten su NumiCard todo el tiempo, las 24 horas, los 7 días de la semana. Sí, tomen su agua ionizada o la bebida que ustedes tomen ionizada y verán cómo su salud definitivamente comienza a mejorar. ¿Ok? Si nada más se basan en sus alimentos, pues tienen que hacer una mucho mejor selección del tipo de alimentos que consumen, ya sea frescos o que los cocinen, de dónde provienen también los tienen que elegir, los que sean ahora sí que de origen orgánico, pues ahí tienen ya una gran ventaja. Si no pueden adquirir los de origen orgánico, pues adquieran de otro tipo, ¿verdad? Pero que sean de la mejor calidad posible. Pues esto es lo que les quería yo mencionar con relación a NumiCard y cómo poder tener mejor aprovechamiento de los suplementos alimenticios que consumimos. Sí, no es que a fuerza tengan que hacerlo de ahora en adelante, pero hagan una evaluación con alguien que les oriente correctamente para ver si lo requieren, ¿no? Porque pues casi seguro que sí lo van a necesitar, pero pues yo imagínense que no puedo aquí 300 consultas al mismo tiempo, es imposible, pero siempre queda a sus órdenes. Margarita, si quieres que por favor platiquemos con nuestros asistentes para algún testimonio. Claro que sí, doctor. Bueno, a mí me parece interesante este tema porque pues la mayoría todos hemos visto o nosotros mismos lo hemos hecho. De pronto, como usted lo mencionó también, a mí siempre me ha llamado la atención porque a veces asisten a una tienda nutricional que hay muchas en cada ciudad Sí. y de pronto toman uno y otro y otro y otro, ¿no? Y entonces
y se los toman todos así. Yo he visto personas que tienen su tabletero y al final lo que usted dice, finalmente no es la marca, ¿no? Usted podría decirnos, bueno, porque también es una duda que yo tengo, que hace mucho escuché, que un producto nutricional debe ser quelatado para que pueda aprovecharse. Quelados son los minerales. Minerales quelados quiere decir que vienen unidos sobre todo a un aminoácido para que para que aumente su absorción. Si no son minerales quelados, realmente no se aprovechan. Hay una pero gran diferencia, ¿sí? La quelación es un proceso que nosotros podemos utilizar inclusive como terapia, pero cuando hablas de nutrientes que son los minerales quelados, esa es una gran diferencia. Si no son quelados, te voy a dar un ejemplo rapidísimo. Si el hierro que necesitamos pudiéramos nosotros chupar un clavo oxidado, óxido ferroso, no lo vamos a aprovechar porque no es así como lo necesita el cuerpo. Y yo veo infinidad de personas que les mandan inyecciones de óxido ferroso, ¿sí? De suplementos de hierro, que sé que no les van a servir de nada hasta que no estén quelados con algún aminoácido, ¿sí? Entonces, eso, bueno, pues no tienen ustedes por qué saberlo, pero sí en la etiqueta va a decir, siempre que sea quelado, lo va a mencionar porque es una gran ventaja y sí cuestan más caros, sí cuestan más caros. No hay manita levantada si alguien desea hacer una pregunta o bien comentarnos algún testimonio o tienen alguna duda de acuerdo al tema que él acaba de compartirnos, pues vale la pena, pueden hacerla en vivo. Así que ustedes alcen su manita, nosotros habilitamos el audio para que ustedes puedan participar. Mientras vamos a ver las preguntas que tienen aquí en el chat. Recuerden, nuestra logística es que ustedes levanten la manita, habilitamos el audio y la hacen completamente en vivo a nuestros especialistas. Las hagan completamente en vivo. Aprovechen que lo tenemos aquí. ¿Ok? Adelante, Priscila, qué milagro. Bienvenida. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Margarita? ¿Me escuchan bien? Qué bárbaro, qué milagro. Bueno, así mejor, así me extrañan un poquito. Coméntales de dónde eres, Priscila. Bueno, soy de Ecuador. Ecuador. Sí, allá estuvo el doctor también. Claro, nos conocimos. Sí, hace rato estuvimos en contacto. Hace rato estuvimos chateando para algo que solicitó y me da mucho, ya tenía rato que no conversábamos. Me da mucho gusto verte, Priscila, toda la orden. Igualmente, doctor, igualmente. Y a Margarita también, hermoso como siempre. Sí, bueno, tengo dos preguntitas. Sabemos que hay muchísimos suplementos en el mercado y ahora muchísimo más. Cada vez son diferentes marcas, etcétera, ¿no? Y bueno, siempre hay un doctor, en este caso, que recomienda y hay otro que dice que no. Entonces, mi pregunta es, ¿a quién tenemos que creer? Esa es una. La otra, hay muchos suplementos de calostro de vaca, creo que es algo así. Calostro Entonces, bovino. si uno no puede consumir leche, ¿eso es beneficioso o no? A ver, voy a contestar la primera, ¿sí? Todo esto es con el debido respeto y con mi forma de ver esto, sí, pero de acuerdo también a la experiencia que se tiene en el área de salud. Para todas las especialidades que existen en medicina, sí, la de nutrición es una muy particular porque finalmente la cantidad de años que uno invierte en aprender todos esos procesos de nutrición desde el punto de vista de la salud, la enfermedad, el mantenimiento, etcétera, pues es la persona que mejor te va a orientar, ¿sí? Ya los conocimientos que cada uno de estos profesionistas en el área de nutrición tengan, pues eso sí ya yo no se los puedo garantizar, ¿sí? Pero sí es un área muy específica. Cuando yo estaba en Estados Unidos estudiando, llegar a los hospitales, éramos parte del grupo de lo que le llaman las rondas. O sea, se van a ver a los diferentes pacientes que hay en el piso, ¿sí? Y entonces, pues el médico fulano dice esto, y entonces el otro opina, y luego cuando llegan al nutriólogo, le preguntan, bueno, ¿qué opinas? ¿Qué tipo de nutrición podría llevar? ¿O qué piensas de esto?
y uno como estudiante está participando en eso, es como uno comienza a tener experiencia. Entonces, finalmente, nuestra área de especialidad, pues es eso. Estamos especializados en nutrición, nutrición humana. Entonces, yo les recomiendo, no porque los médicos no sepan, hay médicos que de acuerdo a su especialidad sí conocen más de nutrición, como puede ser un endocrinólogo, un pediatra, un geriatra, sí, pero no, la verdad es que yo me he dado cuenta en los congresos que hay mucha falta de información porque no es su área de especialización, entonces se entiende, ¿no? Por eso un nutriólogo forma parte de un equipo, sí, que se encuentra en los hospitales, en las clínicas, en los sanatorios, que ya no se emplea mucho esa palabra, pero lo que yo le recomendaría. Y segundo, la segunda pregunta que hiciste, el calostro, que es calostro bovino, no tiene nada que ver con si tomas o no lácteos. El calostro bovino, el calostro va a explicar, es el líquido que sale en las primeros, cuando el bebé se amamanta de cualquier mamífero, en las primeras veces que se amamanta, esa sustancia es la que va a activar el sistema inmunitario o el sistema inmunológico, es lo mismo. Entonces, es muy importante para eso y no importa que a una persona se le recomiende no consumir lácteos por ciertas situaciones que tenga, ¿no? O si es intolerante a la lactosa, no tiene nada que ver. El calostro en forma de suplemento, si es de buena calidad, si realmente es un calostro bovino, que es de donde se extrae, sí, puede ayudar al sistema inmunitario. Para eso es para lo que se emplea. Entonces, no importa que una persona no consuma lácteos, el calostro es un suplemento derivado de una inmunoglobulina específica de lo que viene siendo la leche de la vaca, pero no es leche, o sea, no tiene, aunque se proviene de ahí, no es leche y no le va a hacer daño. Eso, por ejemplo, es un producto que yo manejo para ciertos casos muy específicos. Pues adelante, cuando lo quieran tomar, pero no crean que es así como chocolatitos, ¿no? Es como lo indique el fabricante, sigan por lo menos esas instrucciones que siempre vienen, o sea, bien definidas en la etiqueta de los frascos o las cajas. ¿Ok? No te oímos. Tu audio, Priscila. Muchas gracias, doctor. Me quedó muy claro. A ti, entonces me dio tiene mucho que ir gusto. Siempre de la mano el nutriólogo con el médico, aunque a veces el médico se pone cabezón diciendo no, pero te hago caso al nutriólogo, ¿no? Mira, el día que tengas una duda, no, es que no quiero entrar en esa materia, pero yo sí lo he hecho y a veces pregunto, por ejemplo, a ver, ¿para qué sirve el vanadio? ¿Para qué sirve el boro? ¿Para qué sirve el selenio? Y no me saben contestar. Porque no es su materia, ¿no? Entonces, pero no importa que no sepan, finalmente para eso está uno, ¿no? Es como si a mí me ponen a preguntarme cosas muy específicas de neurología, ¿sí? Y una situación de una función de una neurona, pues no necesariamente lo voy a saber y no me preocupa porque no es mi área, ¿sí? Bueno, por 37 años que tengo en el área clínica, pues obviamente que he aprendido en muchas áreas, pero no soy experto en todas. Entonces, cuando se requiere, ahí está, ¿verdad? El endocrinólogo, el hematólogo, el neurólogo, el gastroenterólogo, etcétera. Bueno, chao. Vamos con Susana. Adelante, Susana. Breves, por favor, los 3 participantes que quedan para darles oportunidad porque ya casi estamos en tiempo. Adelante, Susana. Activa tu audio, no te escuchamos. A ver, activa tu. Ahí sí, está. Buenas noches. Ahora Susana sí, de Jujuy. ¿De dónde te Jujuy, Argentina. Eso, bienvenida. Gracias. Quería consultarles sobre si tienen experiencia sobre la enfermedad de Crohn. Sí, es una enfermedad que tiene que ver con el aparato digestivo. Sí. Perdón, la pregunta, ¿usted es paciente de esta naturaleza? Tengo un nieto de 13 años que le han diagnosticado eso.
Pues bueno. Sí, mire, claro que tenemos, pero ¿cuál es su pregunta específica? No, sobre el dispositivo con respecto a la enfermedad de Crohn, de qué resultados o cómo usarlo. Bueno, mire, para empezar, esto es primordial, tiene que llevar una dieta muy específica que el Sí, gastroenterólogo se la tiene que indicar. Y segundo, si quiere utilizar la NUMI, si la quisiera utilizar en la zona del vientre bajo, sí, la puede utilizar porque de todas formas va a abarcar toda esa zona de los órganos del vientre bajo, ¿sí? Es decir, de donde está el ombligo hacia los lados va a abarcar, ¿sí? La parte del colon en sus 3 secciones, ¿sí? No es que, tenemos que ser muy claros en esto, no es que lo vaya a curar, pero podría ser que su metabolismo, ¿sí? Y la forma del funcionamiento de su intestino grueso sea mejor, ¿sí? Porque hay unas reacciones ahí muy adversas a cierto tipo de alimentos, ¿sí? Entonces, el que la coloque en esa zona le podría ayudar, tienen que hacer la prueba y sí le recomendamos que, como dije, su alimentación sea exactamente como se le indique el gastroenterólogo, ¿sí? Además de que es muy jovencito, 13 años, realmente es muy extraño que se presente en esas edades, ¿no? Y sí le recomiendo el agua ionizada, no es que tome tragos y tragos fuertes, siempre es una forma muy moderada el estar tomando el agua ionizada, ¿ok? Ok, muy bien, muchísimas gracias. A usted, Susana, gracias, bienvenida. Gracias. Adelante, Lucía. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal, Lucía? Bien, gracias, doctor. Doctor, una consulta. Tengo una nueva persona a la que le he prestado el accesorio y ella tiene una de sus caderas que está enfermita. Le han dicho los médicos que le van a hacer un reemplazo por degeneración de cartílago. Ella quería saber específicamente dónde puede ponerse el accesorio. Pues exactamente aquí donde si usted tiene la manera de ubicar o esta personita donde se inserta la cabeza del fémur, ¿sí? En lo que viene siendo la cadera, en esa zona se debe de colocar, le puede minimizar o ayudar a que el dolor no sea tan agudo, ¿sí? Pero pues a lo mejor si tiene todavía una buena cantidad de cartílago, se podría salvar a través de un buen programa de nutrición, pero no puedo saber anticipadamente, puesto que no tengo toda la información clínica. ¿Qué edad tiene esta personita? Ella tiene 53 años. Wow, pues está muy joven. La verdad es que tiene toda la capacidad para regenerar, si no ha sido por una cuestión, como diría yo, por un accidente, ¿sí? Si es nada más un desgaste, sí, pues yo creo que podría regenerarlo, nada más que habría que ver exactamente en un estudio de imagen qué tanto cartílago tiene, porque sí existe en el área de suplementación, pues todos estos nutrientes que pueden ayudarle a regenerar, ¿no? Pero regresando a la parte original de su pregunta, colocarlo en la zona donde se inserta la cabeza del fémur, aquí donde sentimos como una cresta en la cadera, un poquito abajo, dependiendo del lado, ¿no? Del lado en que sea, ¿sí? Para que le ayude, pero dejarla ahí, pues si puede las 24 horas, nada más cuidando que no se le vaya a perder, ¿no? Sí, gracias, doctor. Pero ella dice que creo que ya no tiene mucho cartílago. Y perdón, me corrigió que tiene 61 años, pero por eso mismo es que le quieren reemplazar la cadera. Ella tiene mucha esperanza que el accesorio podría revertir, digamos, Pues puede, es que le tendría que dar un tiempo, y cuando digo un tiempo, le tendré que dar unos meses, ¿sí? No porque el accesorio lo vaya a hacer,
es el cuerpo el que lo va a hacer, pero sí tiene que proveerle, ¿sí?, a su organismo el tipo de nutrientes que se requieren para regenerar el cartílago, que es un punto muy álgido, porque es donde recarga prácticamente todo el peso, ¿sí?, del cuerpo en esa zona, y el movimiento que lleva pues es mucho. Entonces, pues le recomiendo eso, sí, utilícelo 24/7, o sea, no tiene para qué quitárselo de ahí, que tome su agua ionizada. Y bueno, si quisiera algún poco de orientación a través Puede del correo escribirle. electrónico, sí, por favor. Súper, doctor. Muchas gracias a usted. A Gracias. ustedes. Sí, sí, Lucía. Bueno. Mucho Gracias, gusto. Lucía. Buenas noches. Vamos con Julio. Adelante, Julio. Hola, buenas noches, familia. Buenas Buenas noches. noches. Hola, Julio. Buenas noches, doctor. ¿Qué Muy tal? atento a su ponencia, muy interesante, y yo bastante interesado en todos los conocimientos que usted imparte para también Gracias. aprendizaje nuestro. Doctor, yo soy de una zona de acá de Perú, Cajamarca, y en Perú generalmente consumimos, o es tradición, el chacchar coca. También hay una presentación que es harina de coca y se lo usa como suplemento. Y yo lo uso en algunas ocasiones porque realmente sí da bastante energía, ¿no? Pero mi pregunta o mi duda es, ¿qué tan bueno sería en el consumo, si esto tiene algún efecto negativo, y qué tal cantidad de calcio se puede absorber de la harina de coca específicamente, ya que he sabido que es una gran fuente de calcio específicamente? Esa era mi pregunta y le agradezco su respuesta. Muchas gracias. El calcio proveniente precisamente de los alimentos tiene un alto grado de biodisponibilidad porque es homogéneo. Sí, es muy fácil que se pueda absorber en la pared intestinal. Sí, cuando son suplementados es distinto, pero cuando provienen de alimentos, sí tiene mucha compatibilidad con la pared intestinal para ser absorbidos, ¿no? Sí, yo lo que le recomendaría es que siga las instrucciones del fabricante, porque hay ocasiones donde, por ejemplo, la preparación de una harina la pueden fortificar o enriquecer, no lo sé, ¿sí? Habría que ver esa parte, y entonces en ese sentido sí podrían estar agregando vitaminas y minerales que no pertenecen a la forma original de la harina de coca, como usted lo dice. Sí conozco que tiene propiedades energetizantes, sí, que van a ayudar también mucho en la oxigenación, ¿sí? Y otro tipo de procesos bioquímicos. Pero si está hablando específicamente del calcio, pues adelante, nada más habrá que ver cuánta cantidad de calcio se provee, ¿sí? Porque se requieren 800 miligramos diarios de calcio en condiciones normales, y si son personas que ya requieren por alguna enfermedad mayor cantidad, puede ser 1200 miligramos de calcio, como una mujer embarazada o estado de lactancia, por ejemplo. Muchas gracias, doctor. Claro, la coca tiene entre otras propiedades el calcio, ¿no? Sí, aquí se lo usa generalmente en su estado natural. No se le agrega ningún tipo de aditivo porque es una producción casi artesanal, ¿no? O sea, sí, entonces totalmente recomendable. Y también leyendo en parte de literatura, dicen, ¿no?, de que ayuda a controlar un poco la presión arterial. Bueno, como no es una literatura oficial, también tengo esta duda, ya que últimamente estoy sufriendo con algunos picos de presión arterial elevada. Con toda la sinceridad del mundo le tengo que decir que yo no tengo experiencia en el uso de la hoja de coca como suplemento. Sí, sí la conozco, la he visto, como inclusive porque sí se puede importar en forma de hoja, pero no tengo experiencia en el uso de la misma. Entonces, si hay dentro de la literatura, hasta yo mismo ahora ya me entró la curiosidad y lo voy a buscar, y si quiere escribirme y intercambiamos información, yo con mucho gusto lo oriento. Muchas gracias, doctor. Como siempre, agradecido. Gracias a usted, señor Julio. Parece que no.
Bueno, la última, y por favor no te extiendas y ya no alces su manita, por favor. Redmi Note, que es tu teléfono, pero ¿cuál es tu nombre? Pues, Me llamo Irma Carrada Sánchez. hola Irma, bienvenida. Bueno, yo llevo poquito tiempo usando el Zoom con ustedes. Me ha invitado una amiga, pero le tengo una pregunta al doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Irma. Mire, mi hijo le detectaron que un problema donde su cuerpo absorbe 3 veces más grasa que la gente normal y sube más de peso. Es una genética, pero le dicen que es hereditaria, no sé qué. ¿Por qué sería hereditaria? Porque existen cierto tipo de hiperlipidemias, que así se llama, es el término. Sí, hay 4 tipos de hiperlipidemias, quiere decir que los lípidos están en cantidades elevadas, pero puede ser de 2 formas, de las mismas que se producen en el cuerpo y de las que se están consumiendo a través de la dieta. Sí, sí, la verdad es que lo que me dice usted a mí, perdón que se lo conteste de esta forma, pero no tengo suficiente información clínica para darle una respuesta como a mí me gustaría. Sí, lo mismo le hago la invitación, si quiere escribir un correo electrónico